Buenos días, vengo a hablarles sobre los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Voy a compartir acá unas diapositivas. ¿Quién les expondrá? Pues mi persona. Me presento, María Camila Falla Suárez, estudiante de Derecho, octavo semestre. Dichos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual tienen ciertas dificultades en el área investigativa, puesto lo digo de manera personal, ya que trabajo hace 3 años como investigadora judicial. Debido a esto, pues han pasado por mis manos y he tenido diferentes delitos con base, diferentes procesos con base a este delito. Algunas de las dificultades, pues tenemos una ocurrencia privada en donde no existen testigos, ¿sí? Existe también igualmente el sentimiento de culpa o menorvalía por parte de la víctima y pues a esta misma se cohíbe a denunciar o a dar a conocer su caso. Tercero, condición psicológica social de la víctima. Efectivamente y lamentablemente dichos delitos ocurren muy, muy seguidamente en el ámbito familiar, ¿sí? En el entorno cercano de la persona, ya que existe y es muy común ver este tipo de delitos en las familias, que lo comete o el primo, el abuelo, el padrastro, hasta el mismo padre de familia, personas muy cercanas a dicha víctima. Existe también desconfianza en la administración de justicia, el manejo inadecuado de la víctima por los funcionarios, las condiciones particulares de relación víctima-victimario y el desconocimiento de la oportunidad técnica para investigar este tipo de delitos. Ocurre también muy común dicha situación en personas que viven en zona rural y pues dichas personas no tienen conocimiento como el objetivo o esa trayectoria investigativa y no saben o temen a denunciar dicha situación. Normativa se encuentra en el artículo 4, ¿sí?, del Código Penal, donde tenemos los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. En el capítulo primero vamos a encontrar de la violación, el artículo 205, que es el acceso carnal violento, artículo 206, que es el acto sexual violento, artículo 207, que es acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. En el capítulo segundo encontramos, está el artículo 208, que es acceso carnal abusivo con menor de 14 años, artículo 209, acto sexual con menor de 14 años, artículo 210, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. En el capítulo tercero se encuentran disposiciones comunes a los capítulos anteriores, del cual tenemos el artículo 211, que son esas circunstancias de agravación punitiva, y el artículo 212, que es el acceso carnal. El capítulo cuarto, que es de la explotación sexual, que también se encuentran muy vinculados y son muy comunes en nuestro diario vivir, como el artículo 213, inducción a la prostitución, artículo 213A, proxenetismo con menor de edad, artículo 214, que es constreñimiento a la prostitución. Y bueno, así también existen muchos más normativas en donde además de estas encontramos otras, pero pues estas son como las más comunes y las que más vemos a diario, sin descartar las otras que también hay que darle la misma importancia y la misma atención.
Derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana. En la Ley 360 de 1997, en el artículo 15 nos dice, toda persona víctima de delitos contra libertad sexual y dignidad humana tiene derecho a, primero, ser tratado con dignidad, privacidad y respeto. Segundo, ser informado acerca de los procedimientos legales que se deben tener en cuenta. Tercero, ser informado de los servicios disponibles que existen en donde se logra atender esa necesidad que haya generado dicho delito. Puesto para nadie es un secreto que una persona que ha sido víctima de dicho delito genera o queda con un sinnúmero de traumas que necesita cierto acompañamiento y cierta atención oportuna para prevenir el suicidio, para prevenir depresión, para prevenir el aislamiento, para prevenir infinitas situaciones que surgen a raíz de dicho evento que le cometió a la persona. Los objetivos de la atención a víctimas de delito sexual. En el artículo 15 de esta ley, entonces, pues el objetivo es poder respetar, preservar y restablecer la dignidad de las víctimas. Además de eso, brindar respuesta efectiva en esas necesidades que requieren dichas víctimas, ¿sí? Como lo es la atención a salud mental, física y la justicia y protección. Igualmente, se busca brindar esa atención médica a las lesiones, ¿sí? Y prevenir lo que es la infección de la transmisión sexual, así mismo como prevenir el embarazo, porque gracias a esto podríamos evitar dicho aborto en las 3 situaciones legalmente que se pueden realizar. Los aspectos médicos legales, entonces, pues existe el acceso carnal, el acto sexual es muy diferente al acceso, porque además de que el acto se basa de tocamientos, ¿sí? O hasta también se puede caber la necesidad de la exhibición de las partes íntimas. Es diferente al acceso porque en el acceso ya existe penetración, ya sea del miembro viril o algún otro objeto que lesione, lastime, fisure dicho himen o dicha telita anal. Violencia sobre la víctima. La violencia no solo puede ser física, sino también psicológica. Edad de la víctima, tener en cuenta porque es muy importante según la pena que menciona el código penal, debido a que si tiene 12 años, 14 o de 18 años. Puesto que los menores tienen ciertos privilegios y beneficios en el sentido de mayor atención, porque pues es una persona que apenas se está formando. Imagínate uno acceder o la persona o que existan víctimas de, de 2 años, de 1 año, independientemente de la edad, para cualquier situación es un tema bastante despreciable, pero pues los menores reciben cierto grado de atención. El estado de la víctima, tener en cuenta si la víctima se encuentra en capacidad de resistir, de inconsistencia, de inferioridad psíquica o si presenta algún trastorno mental. La presencia de sustancias psicotóxicas o elementos de violencia es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta si es uno o varios victimarios o presuntos victimarios, agresores. Tener en cuenta el estado, si está o no en embarazo o a raíz de eso quedó o no quedó en embarazo la víctima. Y como lo mencionaba, alguna enfermedad de trastorno de transmisión sexual. Las técnicas forenses, entonces, sobre la víctima y sobre el victimario. Presunta víctima, presunto victimario, porque no podemos afirmar hasta que se tenga claridad y el esclarecimiento de circunstancia, de tiempo, modo y lugar. Hablamos siempre de presunta, presunto, presunto. Sobre la presunta víctima se realizan entrevistas, examen médico general, toxológico y sexológico,
Valoración psiquiátrica, valoración ontológica, radiológica si es necesario y un examen de prendas de vestir si lo amerita. E igualmente con el presunto victimario se lleva a cabo entrevistas en donde él da a conocer si hay existencia o no de testigos que puedan, que puedan sustentar si el hecho se dio o no se dio. El examen médico general, toxológico, sexológico, la valoración psiquiátrica, valoración ontológica y examen de prendas o pertenencias. En este caso, la mayoría de las veces esas víctimas no tienen conocimiento ni conocen el presunto victimario o simplemente no lo dan a conocer por cierto temor o por alguna presión o que ejercen sobre ella algún tipo de amenaza. Y en la escena como tal lo que se busca es lograr una identificación, una protección, alguna fijación y todo recopilar todo el elemento material probatorio y evidencia física que puedan ser pertinentes, conducentes y útiles para dicha investigación. Examen de la escena. Entonces se tiene en cuenta si existe presencia de violencia, de signos de violencia, si existe algún elemento idóneo pues en el que se fue sometida la víctima. Se busca la recolección de evidencias biológicas, presencia de sustancias psicoactivas, de medicamentos, todo lo que podamos encontrar que nos favorezca o nos sirvan para esclarecer la situación de dicho proceso. Igualmente hay que tener en cuenta que dichos casos de que atentan contra la libertad, la integración, la libertad, la integridad y la formación sexual, siempre o en su mayoría de los casos, ejemplo, la víctima fue accedida en el año 2010 y por ese temor o por simplemente estar amenazada, ella da a conocer dicha situación 2, 3 años después. Entonces, muy seguido se da y que no podemos o no contamos con ese examen de la escena porque no se da dicha atención de manera inmediata a dicho acceso, a dicho acto, a dicho delito. Cuando encontramos signos de violencia, entonces en dicha escena lo que se busca es elemento material probatorio o evidencia física que nos pueda ayudar a esclarecer dicho evento. E igualmente, pues estamos hablando, puede que sea de un arma, de un elemento contundente o de una simple botella, cualquier objeto que pudo haberle ayudado a ese victimario a cometer su delito. La evidencia biológica, dentro de eso pues encontramos lo que es sangre, pelos, salivas, orina, semen, vellos, todo en relación a evidencias biológicas que nos puedan ayudar y correlacionar dicho evento y dicho victimario. Para eso uno debe ser muy práctico y tener buena vista pues para poder identificar dichas sustancias. Las evidencias biológicas de semen, pues esto sabemos que el semen es una sustancia poco visible, para eso existe la detección del semen a través de un test de laboratorios, como tenemos la luz ultravioleta, que es a través de la fluorescencia, está la detección microscópica de espermatozoides, está presencia de fosfatasa ácida y la detención de proteína prostática específica. Estas 4 técnicas son las más utilizadas para el tema de la detención del semen. La saliva, gracias a la saliva podemos obtener ADN, se puede llegar a la individualización
¿sí? De ese grupo sanguíneo, de los individuos secretos o de los que no se tienen conocimiento. Un diagnóstico genérico. Tenemos la sulfocianatos y la amilasa. El abordaje forense de la víctima del delito sexual. Es importante darle la mayor atención a esa víctima o presunta víctima de dicho delito. ¿Con qué objetivo se hace? Se hace con obtener y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Mediante una aplicación de método científico y mediante una técnica de entrevista dentro de un ámbito de respeto a la dignidad humana y a la no revictimización de dicha persona, puesto que uno sabe que es una situación en la que pues uno no, o la víctima no quiere ni acordarse de ese momento, ni volver a vivirlo, y en lo posible no volver a tratar ni comentar sobre lo sucedido. También se hace con el fin de conocer esos antecedentes tanto personales, sociales y familiares en el cual se encuentra vinculada la víctima o presunta víctima, para poder lograr y poder orientar la investigación y esclarecer el evento sucedido. La inspección en delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Entonces, la inspección a la víctima se realiza a través de entrevista, examen de prendas de vestir, examen físico general, examen ginecológico, examen anal, si es necesario o pertinente, obtención de muestras para laboratorio, examen psiquiátrico y una orientación médica y acompañamiento. Entrevista a la víctima del delito sexual. ¿Con qué finalidad u objetivo se realiza dicha diligencia? Pues primero con el fin de crear confianza y romper ese hielo para lograr una empatía en donde contribuya a disminuir la incertidumbre y la ansiedad que presenta o tiene dicha víctima. También se hace con el objetivo de evitar, bueno, la valoración psíquica o neurológica ya es mucho más para el tema del futuro de esa víctima, ¿sí? Pues sabemos que una víctima de este tipo de delitos tiende al suicidio, a la depresión, a crear escenas de ansiedad, aquellos sentimientos de culpa, porque yo fui a este lado, porque fui sola, porque no dije antes, porque me confié. Entonces esos sentimientos de culpa, además de eso, pues influyen mucho en la alteración del sueño, del apetito. También se da constantemente esa pérdida del interés de las actividades cotidianas que realizaban y empiezan a separarse de su vínculo social, prefieren aislarse, se vuelven antisociales, esa pérdida en la concentración, ¿sí? E igualmente tienden, no todas, pero pues surgen casos en que empiezan a centrarse o a desviar su camino y empiezan entonces a consumir sustancias psicoactivas, caen en el vicio del alcohol y diferentes circunstancias o situaciones que a raíz de ese delito empiezan a surgir. Examen médico legal y la recolección de elementos materiales probatorios. Entonces, pues, al valorar esa víctima que ha sufrido esa violencia sexual, ¿sí? Lo que se quiere es considerar esa situación emocional, esos temores y además de eso, pues específicamente examinar el área genital para evidenciar si efectivamente fue accedida o no dicha víctima. Signos de violencia, sometimiento. Encontramos que en estos casos se da que no simplemente el presunto victimario va a acceder a su víctima, sino que también de eso la maltrata, no tanto físico, sino como psicológico. En este caso, pues hablamos del físico, pues existe mordeduras, rasguños, cicatrices que quedan a raíz de ese evento.
Además de su cicatriz interna, también se pueden presenciar cicatrices externas. En el examen externo se tiene en cuenta ese patrón de lesiones, ¿sí? En donde se caracteriza, según su clase, que son aquellas obvias por un objeto que sirva para definir si el objeto o la lesión es compatible. E igualmente características individuales, que son esos detalles que hacen al objeto que sea único, como por ejemplo una mordedura, una característica individual porque quedan las marcas de los dientes de ese presunto victimario. Huellas de mordedura, como comentaba. Se evidencia las mordeduras y es fundamental para el tema de la identificación e individualización del presunto victimario. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, pues, toma una impresión fotográfica de dicha mordedura, ¿sí? Y o se realiza con un calco en acetato o plástico para poder tomar las respectivas muestras para la investigación. Si además de eso se evidencia presencia de saliva, podemos lograr obtener el ADN de ese presunto victimario y lograr identificar y cotejar el agresor. Examen de cavidad oral, como lo mencionaba, en el caso, por ejemplo, de que exista una mordedura en la piel de la presunta víctima, se puede tomar muestras de saliva con el fin de lograr y cotejar y poder llegar a ese agresor, si se da o no se da. Además de que el examen de la cavidad oral, en el momento de realizárselo a la víctima, es fundamental para determinar, ¿sí? Determinar la edad igualmente y para poder detectar si existe alguna infección de transmisión sexual. El examen en el área genital y anal es una evaluación anogenital de la víctima que se realiza mediante una inspección visual externa, ¿sí? Ya, ya después de tener una inspección visual externa, procede el médico forense perdón, procede el médico perito de medicina legal o un médico en particular que sea ginecológico para examinar dichas áreas íntimas de la víctima. El himen, hay que tener en cuenta que el himen, hay diferentes tipos de himen y pues existe una elasticidad en el himen que tiene que ver con esos estrógenos que pueden existir himen elásticos que no se logran desgarrar, pero eso no quita la posibilidad que haya sido accedida dicha víctima. Esos himen se observan generalmente en la edad reproductiva de la mujer. Entonces, tenemos estos tipos de himen, el himen anular, el septado, el cribiforme, y igualmente pues voy a hacer una relación que es un himen después del parto, cómo queda, y el himen después de haber tenido una relación. También es importante saber los grados de la vagina porque así se logra evidenciar si dicha situación fue consentida o no. Si fue consentida o no, porque asimismo podemos evidenciar los grados de la vagina, en caso tal si haya rasgura o fisura en los grados de la parte superior e inferior, que eso ya lo determina como tal un perito en dicha materia. Fluido espermático. Es una recolección de muestras en caso de que dicho delito suceda y sea denunciado de manera inmediata en el momento de hacer el examen
de medicina legal, en la parte íntima de la víctima se logra detectar si existe o no el fluido espermático. Puede ser tanto en la vagina como en el recto. Dicho fluido puede durar entre unas 14 o 85 horas dependiendo la situación. El examen anal. Evidenciamos que no necesariamente las víctimas de delitos sexuales son mujeres, sino también existen hombres o mujeres y no necesariamente se da dicha penetración por la vagina, sino que de pronto o en ocasiones surge que es por el ano. Entonces tenemos el ano en forma circular o ovalado. Lo que se logra evidenciar o buscar en ese examen es fisuras, desgarros, esquimosis u edemas que nos puedan correlacionar o aportar para dicha investigación. Vemos que la elasticidad del ano es normotómico, hipotómico, infundibular. Examen de prendas, en el momento también de que dicha situación suceda y de manera inmediata sea denunciada, o no de manera inmediata, sino que se conserven las prendas de dicho día en el que ocurrieron el presunto hecho. El agresor. Formas u métodos de la identificación de este agresor es a través de un retrato hablado, huellas digitales si existen, huellas de mordeduras, marcas, estudio de fibras y examen físico al sospechoso en el momento de que logre individualizarse. La identificación se realiza mediante ADN, ¿sí? En muestras de eyaculado, tejidos adheridos, saliva, sangre, pelos u otro fluido orgánico que exista en el momento de la escena. O no en el momento de la escena, sino que haya quedado en el cuerpo de la víctima. Muchas gracias, espero que pues haya servido un poco de orientación con base a este tema que la verdad en el ámbito laboral que he desarrollado deja un sinsabor saber que a diario sucede este tipo de crimen y muchas veces no se da a conocer. Entonces, pues es importante tener en cuenta que es mejor denunciar porque sucede que no ocurre una sola vez, sino que paulatinamente o muy frecuentemente dicho agresor acude a su víctima y pues como mencionaba, la tiene amenazada con atentar contra la vida de ella, contra la de su familia, con el propósito de que no dé a conocer la situación y de que éste pueda aprovecharse y seguirlo cometiendo. Muchas gracias.